¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos nuevamente a TVO Tiltil a través de las distintas plataformas TVO Tiltil y tvotiltil.cl, hoy completamente en vivo también para conversar, para hablar en un programa muy especial porque esta semana, el día martes para ser más exactos, se cumplieron 202 años desde el asesinato de Manuel Rodríguez en la cancha del Gato, acá en Tiltil, y como parte de esa conmemoración, es que hoy llevamos este programa hasta vuestros hogares, un programa distinto, un programa que nos va a hablar de historia, muy cultural, por supuesto, y estamos con dos interesantes entrevistados que van a ser quienes van a llevar esta conversación. Hoy es más que un programa, hoy es como un conversatorio abierto donde toda la comunidad está invitada a conocer y también, si tiene dudas, empezar a interactuar con nosotros acerca de la figura de Manuel Rodríguez. Queremos agradecer ya a quienes están en nuestra sintonía. Vamos a partir por Marta Escobar, está en sintonía. Raúl Astorga, buenas noches, dice Raúl, buenas noches para ti. Marlene González, César Villagra, Denis Duarte, Daisy, Majo Parragués, Diego Jofre también está en sintonía. Y ya tenemos en pantalla a quienes serán los encargados de llevar la conversación de este tremendo espacio. Saludamos a ambos. Primero vamos a partir por don Ernesto. Ernesto, por favor, quiero saludarte. Ernesto es nacido en Santiago el 67, vamos a decir nacido en Santiago, ¿no? Editor, investigador, poeta, reciente padre de familia, así que lo saludamos también. Ha trabajado en la edición de Huáscar, Las Cartas Perdidas el 2003 y Cautiverio Feliz el 2001. Conversa con nosotros ya Ernesto Guajardo. Ernesto, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación, un agradecimiento, también un honor participar en este espacio. Esta conversación se iba a dar in situ en Tiltil, pero bueno, ya sabemos que no se ha podido. Es la segunda parte de una conversación que tuvimos antes con Miguel. Y bueno, es una alegría, de verdad una alegría, aunque sea de esta manera virtual. Perfecto, muchas gracias. Bueno, las condiciones y la situación país nos amerita a que nos comuniquemos a través de esta vía, y queremos saludar también al otro expositor de esta noche, también está en pantalla, a oriundo de Tiltil, familia tiltilana, vive en un sector muy lindo, en el sector del Atajo, profesor de lenguaje, poeta, escritor, amigo también de la casa de TVO Tiltil, así que saludamos a Miguel Moreno Naranjo. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y como decía Ernesto, quedamos en deuda con hacerlo en huertos familiares, porque esta segunda tanda iba a ser allá en huertos. La primera fue en el Centro Cultural de Tiltil, y bueno, hoy día es por el ciberespacio. Bueno, Miguel, agradezco la instancia en todo caso, porque hay gente fuera de Chile que está viéndonos también en este momento, y si hubiésemos estado en huertos habría sido medio imposible que nos vieran, ¿eh? Así que todo lo malo a veces tiene un poquito de algo bueno, por lo menos. por supuesto, hay que ver en algunos casos la mitad llena del vaso, y hoy podemos estar, no solo para Tiltil, sino que también para todo el mundo, con esta conversación acerca del prócer. Recordar que esto es parte de un proyecto ejecutado, realizado por la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de la comuna de Tiltil junto a la Fundación El Roble, y proyecto que es financiado, como ya aparecía en pantalla, por el financiamiento de Somos Comunidad de Anglo American. Entremos en materia, muchachos, ¿les parece? No sin antes saludar a la gente. Denis Duarte dice saludos. María Inés Alarcón, saludos a todos. Cristian Moreno Naranjo, un saludo especial para mi hermano Miguel Ángel. Nicolás Jofre, un saludo a Ernesto y a Miguel. Muchachos, los invitamos a que comencemos a hablar de la figura de Manuel. Queremos conversar con Ernesto, porque esto, para que la gente lo entienda, son dos tandas distintas, son dos exposiciones distintas, donde Miguel nos va a hablar del lado más lúdico, más tiltilano de Manuel Rodríguez, y Ernesto nos va a hablar más del tema profundo, del tema más, aunque me dijo que quería hacer unos tintes ahí, quería hacer unos bemoles, no tan profundo, pero no tanto. Así que partamos con Ernesto. Ernesto, cuéntanos un poquito cómo ves tú y cómo has estudiado tú la figura de Manuel Rodríguez. Bueno, llevo un tiempo ya estudiando Manuel Rodríguez, algunos años. Producto de esas investigaciones, publiqué un libro que es Manuel Rodríguez, Historia y Leyenda, un libro que ya tiene 10 años ya, lo publiqué con RIL Editores, y
Ese libro es una investigación bibliográfica. Lo que buscaba fundamentalmente era poder delimitar con claridad qué era historia propiamente tal y qué era leyenda, qué era aquel relato popular, ficticio, que a veces se mezclaba con la historia y no quedaba claro dónde empezaba una y dónde terminaba la otra. Y luego de eso, luego de esa investigación, me fui convenciendo que en realidad habían varias cosas que no estábamos investigando sobre Rodríguez. En un artículo que publicó en el libro Mitópolis, Joaquín Garbello decía que Rodríguez era alguien sobre quien se repetían siempre las historias, pero como que no investigaba mucho sobre él. En cierta medida tiene razón, y creo que hay que trabajar un poco en esa línea, y producto de eso he estado trabajando fuertemente en el periodo de la Reconquista, que es lo que estoy terminando ahora, un libro sobre el periodo que va de 1815 a 1817, que es el periodo de las montoneras, el periodo más conocido de Rodríguez, el periodo que la gente tiene en la retina, que lleno de esta historia que se disfraza de cura, de que se disfrazó de borrachito o de minero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay mucho acerca de Rodríguez y para poder también empezar a tener las impresiones tuyas. Había harto mito en torno a la figura de Manuel Rodríguez, lo que comentabas tú, acerca de si se disfrazaba o no se disfrazaba. Él además tenía una profesión, era académico, él era abogado. ¿Cómo se mezcla su área profesional con su área más de guerrillero, que finalmente fue lo que hasta el día de hoy recordamos? Porque mucha gente puede saber que Manuel Rodríguez murió en Tiltil, que fue el guerrillero, uno de los próceres de la patria, que hay un sitial que no está reconocido, pero está bien ganado por Rodríguez en la historia de nuestro país, pero de su faceta académica, como no hay mucho, no es muy popular, ¿no? No se sabe mucho de eso, hay muy poca documentación, en general hay muy poca documentación sobre Rodríguez, documentación primaria, digamos. Lo que conocemos de su vida como estudiante, tanto en el colegio como en la universidad, son los mismos documentos que se han ido repitiendo una y otra vez, y en todos ellos siempre queda claro que era un alumno muy aventajado, particularmente en letras. Se elogia mucho el don de la palabra que tenía, su elocuencia, la capacidad discursiva que tenía. Era un buen orador, en definitiva eso era. Y si uno revisa los ramos que tuvo que estudiar para ser abogado o para tratar de llegar al título de abogado, estaba fuertemente marcado por la filosofía, por la lógica. Entonces también a esa capacidad de elocuencia que él tenía, esa capacidad discursiva, se sumaron herramientas que le organizaron el discurso. Entonces, aun cuando Encina diga que era un desconformado cerebral y que no tenía ningún orden en sus ideas, pareciera que no fue tan así. Sin embargo, la vida académica de Rodríguez no se conecta tanto con su vida como montonero después, en la Reconquista. Yo creo que el último rasgo que tenemos del Rodríguez académico son las proclamas que él escribió desde Mendoza, antes de ingresar clandestinamente a Chile, y una o dos de ellas cuando iba y volvía clandestinamente de Chile a Mendoza. En esas proclamas, que están en el archivo de documentos de San Martín, fueron publicados en Argentina, en esas cartas, en esas proclamas dirigidas tanto al ejército español como a los patriotas, se ve ese tono, esa elocuencia, esa fuerza en las imágenes que claramente evidencian a un patriota bastante cultivado para la época. Se evidencia que es alguien bastante leído, que es alguien bastante culto, tanto por uso del lenguaje como por las referencias culturales que hay referencias a la cultura griega, a la cultura romana, como para generar estas metáforas de que van a venir semidioses a liberar la patria y todo eso. Pero yo creo que ahí se fuma el Rodríguez académico e ingresa un nuevo Rodríguez, que es el Rodríguez montonero. Oye, y Miguel, por favor, para que también te integres a la conversación, no queremos que te quedes solamente escuchándonos. Miguel, ¿cuál es tu percepción desde esta visión un poquito más
más previa a lo que pasó después con su vida guerrillera, ¿no? Bueno, justamente el trabajo que nosotros hicimos durante varios años, estuvimos 4 años, nos tomamos principalmente del trabajo de Ernesto, porque yo trabajé en el libro La leyenda de Manuel Rodríguez en Tiltil, junto a otros dos investigadores y profesores de Valparaíso, ¿ya? Eh, y como te digo, originalmente nos tomamos de un trabajo de Ernesto, y sobre la base, como para hacer el contexto histórico, ¿ya? Pero al ir preguntando por la calle a la gente, al ir pidiéndole a la gente que nos diera entrevista en sus casas, y al ir interiorizándonos con la idea que tiene el ser humano eh, que habita esta tierra de Tiltil, que está bien marcada por la presencia de Manuel Rodríguez, nos dimos cuenta justamente que es esa faceta guerrillera, de montonero, romántica, la que prevalece por lo menos en la pupila del tiltilano, ¿ya? No hay un trasfondo académico ni profesional de Manuel en la gente, porque lo que trascendió es justamente ese Manuel Rodríguez que lo da todo para liderar a la patria, ¿ya? Si bien la gente no habla de romanticismo, no habla del periodo de la independencia, un periodo bien romántico, estrictamente hablando. Eh, los ciudadanos saben que ese Manuel Rodríguez estaba dispuesto justamente a entregar los pocos beneficios sociales que podía tener, eh, en pos de la emancipación de la idea de la libertad que él tenía, ¿te fijas? De todas maneras. Entonces, Oye, eso, eso lúdico de lo que tú hablabas recién, que vamos a entrar en detalle más adelante, eh, tiene que ver con un Manuel Rodríguez que es del pueblo, po, que se representa a través de un pueblo que no es, que no es muy culto, por decirlo de alguna manera, que es más bien popular, ¿ya? claro. Oye, y sobre la misma, antes de que podamos seguir conversando, saludar a quienes ya están comentando. Queremos saludar a Daisy, queremos saludar a María Inés Alarcón, dice, tengo un libro muy antiguo sobre las hazañas del guerrillero. No tiene nada de que envidiarle a la película del zorro, se refiere María Inés Alarcón. El libro descubre todo lo que hacía Manuel Rodríguez, así que vamos a, pidámosle el nombre del libro también, o si ustedes saben de qué libro a qué libro se refiere, para que también lo incluyamos dentro de la conversación. Alejandra Arevalo, que es la presidenta del Sindicato de Profesores de Tiltil, también nos saluda, dice, Manuel Rodríguez, el verdadero padre de la patria. Y Sergio Ponce dice, saludos a todos. En el Chile nuevo que están haciendo, figuras como Rodríguez asumirán su nuevo rol. Así que a la gente que sigue sintonizándonos acá a través de TV Tiltil a esta hora de la noche. Ernesto, lo que comenta también Miguel, y lo quiero vincular, porque Manuel Rodríguez, siendo una persona que se caracterizó por participar y ser parte del pueblo, en su cuna, por decirlo de alguna manera, no era tan del pueblo. Él pertenece a una familia más bien acomodada de Chile en esos años, ¿no? Sí. Es una comodidad relativa, por cierto. Recordemos que él no puede costear sus estudios universitarios, o sea, no puede pagar después lo que significa obtener el título de doctor, que es como le dan una de las rupturas iniciales que tiene él con el orden español a nivel personal, digamos. Entonces eso da cuenta de que en realidad, claro, es un bienestar relativo, digamos. Si tuviéramos que poner un concepto contemporáneo, diríamos que en realidad es una familia de capas medias y levemente en declive, digamos. Pero por cierto, evidentemente, Rodríguez no nació en una casucha de campo y evidentemente no es de una familia ni de artesanos ni de campesinos, eso está clarísimo. Él nace en una familia urbana con acceso a estudios superiores, con escolaridad completa, y sí, eso de alguna manera
plantea inmediatamente la pregunta: ¿cómo fue posible que un personaje con esa realidad socioeconómica y con esa apropiación cultural pudiese llegar a ser alguien que empatizar o que pudiese traducir tan fácilmente una idea a los sectores populares? Yo creo que ahí hay dos cosas una cosa que no se ha explorado, y que un poco es lo que dejaba enunciado Miguel anteriormente, es que como se le ve a Rodríguez como un hombre de acción, como un hombre que hizo cosas, no se le ve como un hombre que pensó, no se le ve como un hombre de pensamiento. Y claramente es un hombre de pensamiento porque se formó, digamos. Hay unos textos por ahí cuando él es tomado preso en una de las conspiraciones contra Carrera. Dentro de esa documentación aparecen los títulos de los libros que él leía en la prisión, y cuando uno lee esos libros o busca el contenido de esas obras, se da cuenta, por ejemplo, que él estaba revisando las experiencias de la Revolución Francesa. Entonces, uno se da cuenta que en la época habían dos modelos que estaban más o menos en la Revolución Francesa y la Revolución Estadounidense, y eso da cuenta también de un afán de construir un imaginario, un ideario. En ese ideario, yo me atrevería a especular que la figura plebeya, la figura de los pobres, esto muy entre comillas porque no son los conceptos propios de la época, pero que él sí evidencia en sus cartas a San Martín cuando habla de que quienes están con la mayor gana, con la mayor energía por la libertad de Chile, no es la nobleza, de la cual habla Pestes, no son los sectores medios, que dice que son cobardes y acomodaticios, sino que son los pobres, los artesanos y los campesinos. En ellos, como sujeto histórico, deposita su confianza. Entonces, la hipótesis que yo tengo es que Rodríguez tiene una orden que cumplir. Esa orden que cumplir se le entrega a San Martín y está dentro del contexto de la Guerra de Zapa. Y esa orden es no solo capturar información para enviar a través del Servicio de Informaciones a Mendoza, sino dislocar, separar, desordenar el ejército español. La única manera que tú tienes de hacer eso en esa época es centrarte en el camino real, que viene a ser nuestra carretera ahora, claro, y golpear, atacar, realizar acciones en toda esa línea que recorre... Como la columna vertebral. Exactamente. ¿Y quiénes están ahí? ¿Quiénes pueden hacer eso? Los campesinos, fundamentalmente. O sea, ¿quiénes pueden hacer ese tipo de trabajo sobre ellos? Entonces, Rodríguez, naturalmente, inclusive, en pos de cumplir su tarea, su mandato, su orden, necesariamente tiene que contactarse con ese tipo de sujeto histórico. No les sirven los jóvenes urbanos, les sirven los peones que andan a caballo, que saben cabalgar, que saben usar lazo, que saben usar boleadores, que saben usar lanza. Eso por un lado, digamos. Yo creo que eso es lo que explica por qué él tuvo tanta cercanía con el sector de peonaje, digamos, de campesino y artesano. Pero una cosa es que tenga cercanía y otra cosa es que los convenza. Claro. Porque hay otra cosa que tiene que ver con la capacidad de llegada, con la cercanía, con esto, hay gente que lo tiene y que no lo tiene nomás, pues, y en ese sentido Rodríguez sí tenía la capacidad de poder llegar a la gente y a través de su convicción, tampoco era convencer por convencer. Y lo otro que te iba a comentar sobre lo mismo, una cosa es convencerlo y lo otro es cómo hacerse parte, porque tú puedes intentar convencer a que alguien haga algo, pero en esa época también, dentro de las confianzas, estaba en hacerse parte de lo mismo, ¿no? Yo creo que el caso es muy buena pregunta. El caso por excelencia que explica eso es el asalto y toma de Melipilla. ¿Por qué? Porque el asalto y toma de Melipilla lo encabeza acompañado solo de 4 personas. Esas 4 personas llegan hasta un punto próximo a Melipilla, y desde ese punto, durante toda una noche, aproximadamente durante 4 o 5 horas, empiezan a hablarle a los campesinos que van. Imagínense, o sea, es un campo rural, es un camino rural, no hay luz, está solamente el cielo, e ignoro si está nublado o no, pero digamos, no hay nada. Claro. Y te aparecen 5 tipos a caballo, y te empiezan a hablar, y te empiezan a decir: vamos a atacar Melipilla porque vamos a liberar la patria, porque queremos la libertad. Es como alucinante, o sea,
Es casi delirante que alguien te convenza. Y sin embargo, estos 5 hombres lograron convencer a 80 personas. Entonces, uno dice, claro, aquí algo ocurre. Y yo creo que lo que ocurre ahí es que recordemos esta capacidad de elocuencia que decían los profesores que tenía Rodríguez. Yo creo que aquí se evidenció, porque una cosa es estar convencido de lo que se quiere hacer, pero claro, otra cosa muy distinta es convencer a otros. Transmitirlo. Claro, claro, y transmitírselo y lograr juntar a 80 hombres dispuestos a ir a hacer una acción que claramente para la época es subversiva, digamos, que si te va mal te vas a morir. O sea, tiene ese nivel. Y lo logra hacer y la acción se realiza. Entonces, es muy significativo, por ejemplo, lo que se relata en ese trayecto, porque en la noche van avanzando hacia Melipilla, no todos tienen cabalgadura, solamente este puñado de 5 hombres tiene armas, y muy pocas, un par de tercerolas, un arcabuz, no más que eso, algunos sables, y los otros hombres que acompañan empiezan a pararse en las casas, en las tiendas, en los lugares de descanso de ese camino, trayecto de Melipilla, y empiezan a sacar de ahí lo que encuentran, empiezan a sacar cuchillos, palos, garrotes, o sea, eso te habla de algo que yo creo que a la elocuencia de Rodríguez se suma otra cosa, y que responde un poco, creo, a tu pregunta. ¿Por qué la gente va? Y yo creo que la gente va porque quien te está invitando va delante tuyo. Claro, también va, po. Es muy distinto que yo te invite a hacer algo que claramente en lo cual te puedes morir y yo me quede atrás, digamos, y luego te diga, bueno, nos vemos si te va bien, digamos, ¿no? Aquí Rodríguez encabezaba el grupo, entonces yo creo que ese liderazgo también es lo que lo catapulta como alguien que dice, pero también hace. De todas maneras. Oye, Miguel, y para seguir en esta conversación, invitamos a toda la gente a que además nos siga comentando, haciendo sus preguntas en nuestro programa, que está muy interesante y toda la gente está conectada. Nos comentan por aquí, dice Santiago Vergara, estoy en línea y apoyo tu gestión, abrazos y saludos para todos los que están en sintonía de nuestro programa. Miguel, si hablábamos de liderazgo, estamos hablando de capacidad de elocuencia, estamos hablando también de estrategia, porque finalmente lo que comentábamos recién es que esto de tomarse como la columna vertebral y hacer estos asaltos, habla también de una capacidad de estrategia muy, muy interesante y muy importante que tenía Rodríguez. Eso habla también de un carácter del prócer, ¿no? O sea, no le venían con cuento a Rodríguez. Mira, nosotros nos dimos cuenta al trabajar en esta investigación que hicimos, que justamente el amor que la gente siente por el héroe, que en algunas ocasiones es un amor desbocado, ¿eh? Yo creo que la Violeta Parra da en el clavo cuando dice que hace falta un guerrillero, ¿ya? Parece que siempre hace falta un guerrillero porque los liderazgos son a veces medio debiluchos en nuestro país y tenemos esta política media descompuesta que a veces no nos lleva a ninguna parte. Esa imagen poderosa, esa sangre fuerte, quedó en el imaginario de la gente, de tal forma que mucha gente vieja, por ejemplo, el caballero Sagua, que ya no está en Tiltil, que fue uno de los más ancianos que nosotros entrevistamos, señalaba que sus padres y sus abuelos hablaban de las correrías que este caballero venía a tener a Tiltil, que si nosotros no somos estrictamente apegados a lo que la historia pueda decir, y Ernesto quizás me apoyará o me rectificará en este sentido, una de las cosas que hizo Manuel Rodríguez fue pasar por nuestro pueblo para el paredón nomás, ¿ya? Pero la gente quedó con la idea de que él venía y tenía vida aquí. Una cuestión que es parte del folclore, o sea, pensar que Manuel Rodríguez venía a tomar chicha con la señora, en este momento no recuerdo, pero el viejito hablaba con nombre y apellido de una señora que tenía una chichería
aquí en el Pueblo Viejo, y que era muy amigo de los amigos y era bueno para el trago y que de repente todos estaban medio oscurados y no se daban cuenta y él desaparecía, dándole también como un misticismo a la imagen de Manuel Rodríguez, que justamente quizá se fue repitiendo, heredando de generación en Acentuando. generación, claro, la idea de que él sí era un ser humano que tenía ciertos poderes sobrenaturales y que podía no tan solo congregar a campesinos que pudieran hacer la revolución en contra del imperio, sino que llevar a cabo acciones que eran extracorpóreas, ¿ya? Oye, Aparecer en cuatro lugares distintos o en 6 lugares distintos a la vez, eh, eh, prácticamente liderar ejércitos poderosos que tenían que ver más bien con espíritu y con una cuestión que en el fondo, si vamos a la historia y si somos realistas, eh, sirven muchas veces como argumento para poder mover a las masas, sobre todo quizás hace 200 años atrás, eh, y que van formando y forjando la personalidad de alguien que, si bien tiene que haber tenido un carácter muy fuerte, también se acompañó mucho de una idea mística, de una idea especial, de que él era alguien ungido, ¿m? De que era un distinto. claro. Claro. Oye, y siguiendo y volviendo al tema de la leyenda, porque aquí Miguel nos internó en algo un poquito más de mitología, que donde lo planteaba Ernesto al principio de nuestra conversación. ¿Hay algo de cierto en la mitología con respecto a lo que planteaba Miguel? Pues de que vino a Tiltil alguna vez Manuel Rodríguez o solo pasó por aquí el día que todos conocemos. ¿Qué dice la información pura y dura? Bueno, en realidad es como Miguel dice, sino, no hay ningún elemento de juicio, no hay ningún documento, ninguna referencia hasta ahora. O sea, la investigación histórica dice, si el día de mañana aparece alguna carta que está extraviada, que se desconocía, no dirá otra cosa, pero hasta este momento, con las fuentes disponibles, no hay ningún elemento de juicio como para poder decir que Rodríguez tenía una vida social, digamos, o de actividades patriotas en Tiltil. Tiltil tiene la extraña fortuna de ser, como muy bien dice Miguel, el lugar de tránsito de la muerte, y quedó signado por aquello. O sea, de ahí Tiltil está indisolublemente asociado a la figura de Manuel Rodríguez de una manera impresionante, o sea, muy fuerte. Y claro, se construyen estos relatos legendarios que yo creo que tienen también, todas las leyendas tienen algún anclaje en lo histórico. Por ejemplo, cuando Miguel comentaba que iba Rodríguez a Tiltil a tomar y se emborrachaban y después él desaparecía, quizás la historia oral, quizás la transmisión de los hechos históricos se va deformando. ¿Ustedes recuerdan ese juego que a veces se hacía cuando chico, típico juego de parroquia de colegio, que el teléfono creo que le llaman, que le cuentan a alguien una cosa? Y el mensaje va pasando de persona en persona y al final llega un mensaje completamente distinto. Tal cual. Eso pasa mucho con la historia oral y el hecho histórico. Claro. Cuando Miguel contó eso, yo me acordé inmediatamente de qué es lo que pasó después del asalto de Tomás Melipilla. Se van estos hombres, han ganado, se tomaron el pueblo, no se enfrentaron con ningún español, capturaron inclusive a un oficial español, a Tejeros, saquean el estanco, distribuyen dinero, distribuyen tabaco, o sea, eso es fiesta. Cruzan el río y esa noche se esconden en un fondo próximo al lugar. ¿Y qué ocurre? Se hace la fiesta, obviamente. Si se ha ganado, se hace la fiesta. Pero ¿quién tiene la lucidez de no quedarse en la fiesta? Rodríguez. Rodríguez y los 4 hombres iniciales que lo acompañaban, que es el núcleo patriota que organizó esto, se levanta, toma sus cabalgaduras, toman el oficial español y se van. Luego que ellos se van, caen los realistas sobre ese sector y ahí toman detenidos a varios campesinos que habían participado en el asalto, que claro, estaban en fiesta y no pudieron defenderse. Entonces, vaya capacidad de respuesta. Ese hecho, por ejemplo, que es un hecho histórico y documentado, eventualmente podría haber caminado y termina después con un relato en Tiltil que cuenta más o menos algo similar, digamos.
Por eso es tan importante establecer las leyendas, identificarlas, categorizarlas, explicarlas, y también establecer los hechos históricos. Me parece apasionante ambos universos. De todas maneras, oye, antes de que vamos a la pausa, antes de que vamos a la primera pausa de nuestro programa, quiero salir también a hacer una consulta referente a la figura de Rodríguez, en el sentido de hubo viajes que están documentados también, travesías hacia cruzar la cordillera argentina en 24 horas, algo que los húsares trágicos de Jorge y Nostroza aparece como historia novelada. Algo que hoy día yo podría decir es imposible que alguien cruce 24 horas la cordillera. ¿Están así? ¿Se hizo más veces? ¿Qué otra información hay documentada acerca de lo que hacía Rodríguez al respecto? Claro, hay una mixtura muy fuerte entre leyenda e historia. El paso de las 24 horas o el paso del fraile, también, porque se supone que había un fraile que venía de Mendoza a Santiago y hacía misa y alcanzaba a hacerlo en 24 horas. Todo aquello es mito y leyenda, digamos, no está confirmado, no está documentado, a pesar de que parte de ese relato, por ejemplo, terminara con Rodríguez escondido en la iglesia de Apoquindo, y que esa iglesia después esté en el billete de 2.000 pesos, digamos, que no, a ese nivel de importancia llegan las leyendas, que terminan siendo reconocidas por el Estado de Chile como que fueran algo digno de estar ahí, como iconográficamente en el billete. Lo que está documentado es que Rodríguez, al igual que el 90% de los patriotas que operaron en la región, en lo que hoy día es región metropolitana y en la sexta región, ingresaron al país a la altura de Curicó por el Paso del Planchón. El Paso del Planchón fue un paso utilizado desde antes de la Reconquista por contrabandistas, por comerciantes, por indígenas. Es un paso bastante amable, ya habilitado por el uso, digamos, y tenía una razón táctica también para los patriotas. Rodríguez no hubiera podido hacer casi nada de lo que hizo si no hubiese sido acompañado por muchos otros patriotas que por desgracia han quedado relegados en la historia. Claro, postergados, ignorados. Y hay un patriota que es extremadamente importante, hay muchos hombres y mujeres, inclusive hay caciques mapuche que integraron montoneras también y no están suficientemente destacados. Pero el hombre que quiero recordar ahora es Francisco Villota. Y Francisco Villota provenía de una familia de hacendados españoles, profundamente realistas. Y él, como oveja negra, emigró hacia el campo patriota. Y la importancia, con respecto a lo que tú preguntas de los pasos cordilleranos, es que Francisco Villota tenía una hacienda que integraba Teno-Comalle, y Teno-Comalle está casi colindante con el acceso al Paso Planchón. Entonces, los patriotas ingresaban por el Planchón y caían en los brazos de Villota, que tenía una hacienda tan grande, que tenía infinidad de lugares donde poder esconder patriotas, esconder también eventualmente alimentos, caballos, armas. Entonces es el paso al Planchón el principal paso. Hacia el norte también hubo otros, hacia la zona de los Andes, hacia la zona de Putaendo, y más al norte también. Pero lo del paso de 24 horas que conectaba directamente Mendoza con Santiago, no, eso es una historia bonita, pero es una leyenda, digamos. Perfecto. Oye, quiero invitarlos a que hagamos la primera pausa de nuestro programa, porque a la vuelta vamos a entrar en la otra arista que tiene que ver con esto más desordenado, con esto más de pueblo, de Manuel Rodríguez, con todo lo que se comenta como leyenda acerca del prócer aquí en la comuna, y finalmente obviamente hasta lo que pasó en el año, ya hace 202 años, con el asesinato aquí en Tiltil, que eso sí está documentado por todos lados. Así que hagamos la pausa, muchachos. Esto es el programa especial de Teo Tiltil, sobre el asesinato a don Manuel Rodríguez. Vamos, volvemos. Esto es el Rescatando a don Manuel, aquí a través de Teo Tiltil y teotiltil.cl. Seguimos en este programa especial Rescatando a don Manuel a través de Teo Tiltil
y teotiltil.cl, junto a nuestros interesantes entrevistados, invitados a la conversación de hoy día, a una conversación necesaria en tiempos muy, muy difíciles en términos sanitarios, en términos sociales también, ¿por qué no decirlo? Vivimos una época convulsionada, y para hablar de convulsionamiento social, de movida social, de desarrollo del pueblo propiamente tal, también retomamos la conversación esta vez con Miguel. Miguel, ustedes hicieron una investigación en el libro que ya nos comentabas al principio. ¿Cómo ves tú la figura de Manuel y cómo lo ves reflejado en Tiltil? Porque al inicio de la conversación dijiste hay mucho de Manuel Rodríguez en Tiltil. Detállanos un poco más de cómo ves a ese Manuel Rodríguez dentro de Tiltil. Bueno, Manuel Rodríguez es compleja de analizar, porque dentro de la historia de nuestro país no ha estado nunca tendiente hacia una sola vertiente política, ¿te fijas? ¿Ya? Lo dejamos de escuchar. No, dale nomás, te habíamos dejado de escuchar un minuto, pero por favor, prosigue. ¿Ya? Decía que hay una complejidad en cuanto a analizar la figura política de Manuel Rodríguez, porque dentro de la historia de Chile se ha utilizado su figura tanto por la derecha como por la izquierda, ¿ya? Entonces, hoy día aquí en el mismo pueblo de Tiltil tenemos personas de derecha y de izquierda que siguen a Manuel Rodríguez, que lo elevan en su categoría de héroe y que lo admiran desde una perspectiva histórica, político-partidista, que difiere respecto de cómo la persona está formada cívicamente, ¿te fijas? Entonces, la idea del pueblo, que generalmente está relacionada con las capas populares, también es compleja de analizar porque el pueblo deberíamos ser todos, ¿no? Los ricos también deberían ser el pueblo. Y cuando los ricos levantan, lo han levantado la figura de Manuel Rodríguez, y esos ricos de derecha, conservadores, muchas veces muy católicos, tienen la figura de Manuel Rodríguez. Se hace desde la perspectiva de lo que nosotros investigamos, difícil en el fondo de poder sitiarlo hoy día como un parámetro netamente revolucionario. No sé si me doy a entender. ¿Mm? La gente quiere a Manuel Rodríguez en Tiltil más bien por este sino trágico, y como dijo alguien por ahí en algún momento, de Melipilla o de Puente Alto, porque nos tocó la suerte de que lo mataran acá. ¿Mm? Es un poco despiadado lo que estoy diciendo, pero alguien decía que si no hubiesen matado a Manuel Rodríguez en Tiltil no nos conocería nadie. Y la gente agradece mucho eso, ¿te fijas? Yo creo que hay una necesidad un poco de apropiarse de la imagen de este señor, porque le forja el carácter a la comunidad y a los que somos parte de la comunidad. ¿Mm? Pero Tiltil no es un pueblo revolucionario. Tiltil no es el epicentro de la revolución social, ¿te fijas? Tiltil no es un lugar donde todos seamos choros o que todos queramos tomar las armas y armar la revolución, sino que más bien Tiltil es una comunidad tranquila. Cuando hemos tenido conflictos por la basura, las protestas han sido muy focalizadas y han tenido que ver con cuestiones muy específicas, ¿te fijas? Más bien esta es una comunidad que, que eleva la figura de Manuel Rodríguez, pero que no se cree el cuento de que hay que ser revolucionario para salir adelante. ¿Mm? De todas maneras, oye, Miguel, te quiero
te quiero, me quedé con muchas dudas, o sea, me quedé con algo como el folclore popular de la comuna habla de que nosotros somos los guerrilleros, hay mucho, ¿cómo decirlo? Cercanía con el prócer desde el punto de vista como del corazón, como de la guata. Bandas locales tienen nombre guerrillero, a figuras políticas han usado la figura del guerrillero, y todo esto en lo que tú también planteabas, que tiene que ver como folclorizar y como idealizar que Tiltil es la zona del guerrillero más allá de eso, del derecho puntual de la muerte. ¿Cómo ves tú el tema de la mitología y qué pudieron rescatar ustedes en el libro, Miguel, con respecto a la mitología de Manuel Rodríguez? Mira, lo que te contaba hace un rato atrás, que tenía que ver con esto de la juerga, Sí, desde un Manuel Rodríguez enamoradizo, que venía a buscar chiquillas aquí a Tiltil, eh, y que en cierto sentido, por ahí más de alguno tiró la talla de que su abuelo o su bisabuelo les había dicho que probablemente alguno de los hijos de ellos podría ser también producto de esos amoríos de Manuel Rodríguez, ¿ya? Eh, pero que tiene que ver, como te explicaba hace un rato atrás, con una cuestión folclórica, porque no hay un asidero histórico que permita señalar que realmente Manuel Rodríguez venía y lo pasaba bien aquí. El caserío de Tiltil de aquellos años tiene que haber sido muy pequeño, entonces claro. también y con un punto urbano muy, muy difuso. No, no, no veo, Un desarrollo del pueblo, sería más probable hoy día, ¿te fijas? Si hoy día claro. pasara eso, quizás sería más probable que Manuel Rodríguez pudiera venir a hacer de la suya. Se eh, sacaría fotos en Facebook. Claro, claro. Y Tiltil hoy día sí tiene una cantidad de Tiltil Centro, me refiero, de Sí. gente como para armar un carrete, pero eh, había muchos terrenos, eh, fundos grandes que no permitían esa imaginería que la gente tiene en su cabeza. Una de las historias más bonitas que no tiene que ver con eso es la historia de los bomberos. eh, que, mira, está el señor Soto, yo no recuerdo en este momento el nombre del caballero, también es difunto ya. Eh, Estaba Soto, estaba eh, un caballero, eh, me olvidé los nombres en este momento, ya, pero eran 4 o 5 bomberos, y esta historia la cuenta la esposa de Soto, que un día de lluvia, de esas lluvias intensas que habían en Tiltil, que hacen falta De hoy esas día, lluvias que ya no hay, de esas lluvias que ya no hay. exactamente, ellos decidieron en una casa ir a ver si realmente Manuel Rodríguez está enterrado en la parroquia de la Merced. Oh, Y como tenían la venia del cura y eran conocidos porque los bomberos siempre son chicos buenos y son queridos por todos, son como los uniformes más queridos, por decirlo de alguna manera, se aventuraron, mira, porque todas estas historias tienen ese condimento. Esto es después de las 12 de la noche, un día de lluvia, donde en Tiltil se había cortado la luz. qué, Entonces qué, ellos, qué raro que un día de lluvia se corte la luz. bueno, pero si te fijas, la construcción que tiene el relato tiene una serie de sabores que hacen justamente esos Elementos más elementos. misteriosos. Exacto, hacen que sea como Un más escenario llamativo propicio. y por lo mismo más subjetivo. Claro. Entonces, y se van estas 4 o 5 personas, todos hombres, ¿ya? Además es un relato Machista. falocéntrico, claro. Se van después de las 12 de la noche, rompen la cripta donde está el sagrario de la capilla, a los pies del sagrario, donde justamente a tal hora del día, un rayo de sol que entraba por uno de los vitrós daba en el punto exacto donde él supuestamente estaba enterrado.
rompen el piso, sacan una piedra muy grande que habían puesto ahí, que tenía la imagen de los húsares de la muerte, y encuentran en un saco de estos paperos, ya de fibra, de cáñamo, no tengo idea de qué, osamentas que todavía tienen una chaquetilla del ejército con los botones de los húsares de la muerte y con los La hombrera. claro, las hombreras, los galardones estos que tienen en el sentido de los militares que pueden ir escalando dentro de la jerarquía, ¿ya? Lo más sabroso de todo esto es que un rayo ilumina la iglesia, porque todo esto está en una iluminación muy rudimentaria, y en el momento en que ellos toman ella, les deshacen las. Entonces íbamos con Julia, que era la persona con la que yo andaba investigando, pero señora, usted tiene botones para la casa. Uno de los botones que tiene y cuando a ti tú te dice eso, Miguel. es como, dime. Te voy a interrumpir un poquito porque tenemos una pequeña interferencia en tu señal, te estamos escuchando un poquito cortado. Vamos a solucionar eso por interno. Voy a hablar con. Voy a seguir. Vale. Vamos a aprovechar de hablar con la gente, con toda la gente que está en sintonía y que la hemos dejado pendiente de comentar o de leer sus comentarios y hace mucho rato ya, por esta interesante conversación que estamos desarrollando. Alejandra Leva lo dice Manuel Rodríguez, es un líder que traspasa las fronteras de las clases sociales en relación a lo que hablábamos hace un ratito. El guerrillero que en nuestros tiempos habría estado en primera línea luchando por la justicia del pueblo. Me reconozco como una seguidora de su historia, de su persona, lo amo, dice Alejandra. Nico Jofré también estaba comentando, por supuesto, aquí en la sintonía. Saludos, dice Javier Campos, saludos Ernesto, excelente charla, así que un saludo a Ernesto ahí también de parte de Javier. Cristian Moreno dice, una consulta para Ernesto, ¿existen antecedentes históricos de la relación de Rodríguez con los pueblos originales? Relación directa, no. Pero no hay nada que nos permita sostener que ello no ocurrió. Lo que sí he podido encontrar es la figura que les comentaba hace un rato atrás de Basilio Bilu. Basilio Bilu fue un cacique de Bichuquén que tenía una montonera, una montonera indígena, una montonera patriota indígena, y de hecho Basilio muere en combate enfrentándose a remanentes del ejército español. Mueren 13 patriotas, 13 montoneros en ese encuentro. Muere Basilio y quedan dos miembros más de su familia también mueren. Y eso queda documentado, hay un registro, el gobierno de Chile después establece una suerte también de homenaje, de tributo a estos patriotas, pero cuando uno investiga estas relaciones que yo le comentaba de estos personajes secundarios, se apena un poco, porque con toda la estima que uno tiene a Rodríguez, con todo el cariño y todo eso, Rodríguez de alguna manera ha sido una figura que ha... Una suerte de sol que ha cegado, eclipsó absolutamente. Entonces, por desgracia, hay un montón de personas que debieran ser mencionadas también y que no han sido reconocidas. No existe una vinculación, un registro documental que establezca una vinculación directa entre Rodríguez y las comunidades indígenas, pero insisto, considerando esta zona de Bichuquén está a la misma altura transversal, digamos, de Cerrillo Teno. Toda esa zona fue lo que es Curicó, digamos ahora, toda esa zona fue una zona de muy alta densidad de actividad insurgente. Y habían cuadrantes que ocuparon la zona cordillerana, la zona centro y la zona de costa. Bichuquén estaba hacia la zona de costa. Y en esa zona operaban 3 montoneras. Una de ellas era la de Basilio Bilu. Entonces no me cabe duda que cuando Basilio Bilu construye, crea, organiza la montonera, que fundamentalmente tiene miembros indígenas, debe estar en comunicación con los patriotas criollos y
posiblemente también en algún momento Rodríguez puede haberse enterado de aquello. Existe en los archivos de San Martín el registro de un informante que es Milla Vicura, si no me engaña la memoria, que es un informante mapuche, que integra, que colabora con el Servicio de Informaciones y que envía información desde Chile hacia Argentina, hacia Mendoza. Entonces, es muy probable pensar, a partir de estos indicios documentales, que algunos integrantes, particularmente del pueblo mapuche, se sumaron o al Servicio de Informaciones o a las montoneras, que eran las dos formas que tenía la guerra de Zapa en el periodo de la Reconquista. Oye, una consulta para ambos. También ya Miguel está de vuelta, ¿cierto? ¿Miguel? Sí. Perfecto. Oye, Miguel, y también para Ernesto. Hoy, donde se habla de la figura de Rodríguez, y también lo preguntan a través de nuestras redes sociales, ¿qué habría pensado Rodríguez, de acuerdo a lo que ustedes han leído, investigado, en relación a la situación actual de Tiltil? Con esto de la zona saturada y ese tipo de cosas, ¿qué creen ustedes que habría pensado el prócer? Los rescato de las preguntas que nos están haciendo desde Facebook. ¿Dispara usted o disparo yo? Usted es ahí quien es dueño de casa. Sí, mira, es complicado responder la pregunta porque Manuel Rodríguez no era tiltilano, po. Manuel Rodríguez era de Santiago, ¿te fijas? Quizá como santiaguino, si nosotros lo llevamos a la época, no sé si se habría puesto tanto la camiseta porque también necesita que su basura se vaya de la ciudad, ¿te fijas? Pero la imagen que se ha hecho de que él es un luchador social, si bien la revolución de independencia tiene un poco de lucha social, y como decía Ernesto, si bien él llegó más bien a las capas populares, yo creo que se habría puesto la camiseta hoy día con lo que ha estado pasando con nosotros. ¿Mm? Pero en el sentido más amplio, no tan solo con el hecho de que esta sea una zona saturada, porque que sea una zona saturada es como la respuesta a un montón de políticas que también nos tiene al margen de un montón de otras cuestiones. O sea, Santiago nos eclipsa, mucha gente que ha vivido eternamente aquí como yo, sabe que Tiltil, por muy cerca que esté de Santiago, parece que estuviera a miles de kilómetros, ¿te fijas? Hemos tenido atrasos en muchas cuestiones, y hemos tenido que estar eternamente yendo al médico a Santiago, yendo a comprar a Santiago, estudiando en Santiago, ¿te fijas? Entonces, no es tan solo la basura, sino que es el estar un poco marginados del progreso que ha hecho que muchas veces tengamos cuestiones muy bonitas y cosas que son muy engrandecedoras, pues somos gente sana, somos gente buena, todavía aquí no hay mucho asalto, todavía aquí tú puedes salir en la noche y andar, bueno, cuando se podía salir, Ahora no, esto que... claro, y andar tranquilo, ¿te fijas? Y todavía hoy día cuando tú hablas con la gente, no quiero menospreciar a nadie, no voy a nombrar comunidades, pero realmente si pasa algo, la gente dice, no, es que vino de allá, no era de Claro. Tiltil, vino de allá, viene de allá, y cuando intentaron robar las cosas en el supermercado, no era gente de Tiltil, sino que era gente de allá, ¿te fijas? Y eso en cierto sentido es un poco verdad y es un poco mentira, porque las comunidades tienen de todo, o sea, pero yo creo que si realmente Manuel Rodríguez estuviera vivo hoy día y tuviera ese ímpetu del luchador social, se preocuparía justamente, si es que tuviera una raigambre con nuestro pueblo, y no fuera un simple santiaguino que está metido en su ciudad y que no se preocupa de nada más, como pasa con muchos santiaguinos. Si él tuviese una raigambre con nosotros, estaría preocupado por esa falta de progreso que tiene el pueblo. Perfecto. Más allá, como te digo, de lo netamente ecológico. Oye, de todas maneras, Ernesto,
Y en términos, de acuerdo a tu visión, entendiendo lo que todos ustedes han desarrollado, está muy humanizada la figura de Rodríguez porque el verdadero padre de la patria, Rodríguez, el primer deudor de Chile con respecto al tema de cómo se educó, Rodríguez es el luchador del pueblo. Está muy humanizado Rodríguez, es exactamente como lo dicen los estudios, la gente lo quiere más porque se generó un personaje sobre la historia de Manuel Rodríguez. Gran pregunta. Creo que alcanzo, sí. Voy a tratar de hablar rápido para alcanzar con el tiempo. Sí, dale. Me parece que durante todo el siglo XX se repitieron como los tópicos. A través de toda la bibliografía, desde Lachmann en adelante, del año 32, se empezaron a repetir hasta el año 67, 65, no recuerdo bien, cuando Alejandro Chilén Rojas publica un libro que arriesga una tesis. Y esa tesis es que Manuel Rodríguez y su hermano Carlos son los precursores de la democracia. Ese es el título del libro. De ahí en adelante, eso queda en suspenso y no volvemos a trabajar sobre el tema. Se publican algunas biografías, inclusive recientemente se han publicado dos, tres biografías nuevas, que no hacen sino repetir lo que ya se ha venido diciendo. No aporta mucho en ese sentido. Y me parece que el problema está en que no hemos sido originales en la mirada. A Rodríguez hay que dejar de repetir como un mantra las cosas y pensarlo con las pocas documentaciones que hay de otra manera. Por ejemplo, ya tengo aquí alguna ayuda de memoria, hay un libro de Roberto Soto Aliaga que se llama Dicen de Manuel Rodríguez, que se asemeja un poquito, es un libro reciente, se asemeja un poquito al trabajo de Miguel, de Julio, de Víctor, porque trabaja él el legendario, las leyendas, pero en San Fernando, se centra en San Fernando. Hay un trabajo también de Víctor León, que es la participación colchahuina en la independencia de Chile, que es extremadamente interesante porque es el libro que permite documentar que la anécdota de que Rodríguez fue preso en el cepo y simuló estar borracho durante la Reconquista es una anécdota que sería cierta. De todas las anécdotas de la Reconquista sería la única que estaría documentada. Hay un trabajo que es muy bueno y muy poco conocido, que es Manuel Rodríguez, Mártir de la Democracia, que es de Juan Pablo Bonocore, que hay que decirlo, Guillermo Parvex le ocupó mucha información sin mencionarlo, que yo creo que apunta en el sentido por donde habría que ir. Yo creo que para recuperar a Rodríguez tenemos que profundizar en miradas más específicas, en miradas más acotadas. Por ejemplo, con respecto a la pregunta sobre Rodríguez y Tiltil. Yo creo que Rodríguez perfectamente hubiera estado alineado con Tiltil por una razón bastante histórica. Después de la caída del orden español, después de la batalla de Chacabuco, Rodríguez se hace cargo de San Fernando, queda a cargo como gobernador de San Fernando. Y las primeras medidas que empieza a hacer en San Fernando son medidas coercitivas hacia los grandes hacendados, en particular a los colaboradores con los realistas, y son muy paliativas y muy en pro de los pequeños propietarios y de los campesinos de San Fernando. Son medidas de un carácter social bastante grande. Rodríguez todo lo que hace durante el periodo de la Reconquista es conectarse con una realidad alterna, no con el centralismo. Rodríguez no desarrolla su lucha centrada en Santiago. Cuando uno investiga el periodo de la Reconquista, los nombres que surgen son Popeta, Rengo, Roma, San Fernando, Curicó, Talca, Bichuquén, Comalle, Teno. Son pueblos, inclusive algunos de ellos perdidos dentro del gran relato nacional. Teno, yo creo que nadie se preocupa por Teno, y fue fundamental para el desarrollo de los patriotas en esa época. Entonces, yo me referiría a construir la siguiente hipótesis, que si Rodríguez estuviese ahora vivo, dado que él se vinculó con todas estas zonas periféricas, subalternas, fuera del centro, perfectamente se sentiría más convocado por la lucha del pueblo de Tiltil que por las necesidades de Santiago. Él de alguna manera abandona Santiago y se abraza a esta realidad más rural, más, entre comillas, secundaria, de pueblos intermedios.
Ahora, hay trabajos que vienen, ahí estaba comentando Javier Campos, me comentaba, Javier Campos está preparando un libro muy interesante que se llama Tras la huella de Manuel Rodríguez, un libro que tendría que aparecer este año, y hay un trabajo muy puntilloso, muy serio, que viene como a precisar algunos problemas de interpretación que hay con respecto a la biografía de Rodríguez. A Rodríguez hay que estudiarlo más, hay que abrazar más las fuentes documentales, hay que reflexionar y hay que rescatarlo más también como una persona de ideas. Creo que ahí también tenemos un gran problema. La etapa de la Puntonera fue la etapa más gloriosa, entonces como que lo reducimos a la imagen de guerrillero, pero insisto en esto, que es un hombre de ideas. Él, antes de ser montonero, es alguien que construye un ideario republicano, construye un ideario por la libertad incipiente, lo profundiza, y tiene una concepción de Estado, tiene una concepción de gobierno. Todo eso no puede quedar obnubilado solamente por la imagen épica, digamos, del hombre que se disfrazaba y que estaba en cuatro partes a la vez, como recordaba Miguel. Yo creo que hay que trabajar un poco más en eso, trabajar en hacer un zoom, en enfocar más las investigaciones sobre aspectos específicos de la vida de Rodríguez. Perfecto, ¿no? De todas maneras, porque creció el mito, pero obviamente hay mucha información que ustedes están trabajando y que sería bueno empezar a conocer, que tal vez no es tan vistosa, no es tan fantástica, pero que sin lugar a dudas va a marcaría un aspecto no conocido del prócer hasta ahora. La última pregunta para los dos, y ya estamos dando cierre al programa, pero la última pregunta: ¿dónde están los restos de Manuel Rodríguez, Ernesto y Miguel? No, porque la gente que nos está viendo, y principalmente gente de Tiltil, agradecemos a toda la gente que también nos ve en otras comunas, ciudades, países, se pregunta ¿dónde está Manuel Rodríguez? Algunos dicen que está en el cementerio general, otros dicen que está en el monte. Hay unos amigos conectados que dicen en el monte. Yo estaba leyendo acá recién y hay quienes dicen déjalo en el monte, hay otro que me dice déjalo en el sector de Pumanque. ¿Dónde está Manuel Rodríguez? En Tiltil, pues. Se acabó la discusión. Claro. No hay nada más que hablar. Cuando los bomberos lo encontraron, la osamenta la dejaban ahí, así que quedémonos con eso, que es lo más romántico y lo más bonito. ¿Qué opinas tú, Ernesto? Va a sonar como esa odiosa frase políticamente correcta, pero de verdad documentalmente creo que no hay manera de poder certificar. Recordemos que cuando se hizo la comisión popular por la exhumación de los restos, en el informe final que se hace, en ese informe se entregan dos informes, uno que está a favor de reconocer los restos como los restos de Rodríguez, y otro informe que dice que no son los restos. El Estado de Chile asume que son los restos y se llevan hacia Santiago. Esa historia lo sabemos. Si ocurre que no son los restos que están enterrados en Santiago, el problema es mayúsculo. Claro. Porque tenemos a un prócer de la patria que está desaparecido. Claro. Y tenemos un acto de Estado donde estuvo involucrado el Ejército de Chile y el gobierno de la época, que a nombre del Estado hicieron el acto de resarcir el daño moral y enterrar al prócer en el cementerio general. Si eso no es así, el descalabro es mayúsculo. Yo creo que por eso en su momento inclusive la Corte Suprema negó la posibilidad al descendiente de Manuel Rodríguez de hacer el examen de ADN de los restos, que sería lo más justo. O sea, el camino más científico y más razonable que hay es exhumar los restos en el cementerio general, hacer el examen de ADN y confirmar. La otra hipótesis de que está en Popeta me parece más difícil. También es muy romántica y muy bonita, pero me parece mucho más difícil que asesinado en Tiltil, en algún momento de la historia se hayan tomado los restos y se hayan llevado clandestinamente desde Tiltil a Popeta y hayan sido enterrados allá. Eso me parece. Lo del monte no lo he escuchado, lo vengo escuchando ahora. Pero. ¿Como un traslado de televisores, dices tú, Ernesto? ¿Ah? ¿Como un traslado de televisores, dices tú, Ernesto? Como un traslado de televisores, claro. Oye, ahora, yo quiero volver a entrar a Tiltil, creo que no me cabe sino responder junto con Miguel. Ahí está acá en Tiltil. Pero documentalmente me parece que todavía es algo que está en discusión. Bueno, los tiltilanos, disculpa Héctor, ¿sí? Es un honor
pensar y creer que él está acá y que está ahí donde dicen que está, que es la iglesia de la Merced. Claro. De todas maneras, oye, nos quedamos cortos de tiempo, nos quedamos cortos porque nos queda mucho tema, nos queda harto paño de cortar, que perfectamente podríamos repetir la instancia, porque no hablamos de Manuel Rodríguez de la idea más política, no hablamos de Manuel Rodríguez de varias líneas que hoy día no pudimos abordar. Sí que yo creo que probablemente vamos a tener que volver a juntarnos y a conversar acerca del prócer, ya no tal vez bajo el mismo manto, bajo el mismo escenario, pero sin duda alguna la figura de Manuel Rodríguez, la historia de Chile desde esta perspectiva de Manuel Rodríguez es súper interesante. Así que yo antes del cierre, muchachos, quiero leer algunos comentarios que llegaron. Sergio Ponce dice: yo recomiendo el título Ni patriotas ni realistas, el bajo pueblo durante la independencia de Chile en 1810-1822, de Leonardo León Solís. Así que ahí hay una recomendación de un texto también. Javier Campos también nos saludó, nos escribió y dice: Leonardo León es uno de los historiadores que lamentablemente ha intentado quitarle piso a Rodríguez. Cuando fue invitado a un programa de televisión, incluso divulgó varias falacias acerca de él. Celia Sandoval también nos saluda, dice: hola, saludos desde La Cruz, muchos cariños, un gusto escucharlos a la distancia. Eliana Escobar dice que lógicamente el prócer está en Tiltil. Hay una gruta, dice, ahí hay una gruta, así que está aquí. Santiago Vergara dice: el Museo de Historia Militar, ubicado en Blanco Encalada, mantiene estas fases de nuestra historia de forma transversal y disponible. Y Sergio Ponce cierra diciendo: solo menciono el nombre porque es el autor de un libro que señala el lugar y función del pueblo mestizo en la época de la independencia. Así que ahí vuelve a comentar acerca de ese libro. ¿Qué les pareció la experiencia de conversar de Rodríguez a través de Teo Tiltil, muchachos? Salvo el inconveniente técnico de que la historia que estaba contando se haya cortado, me parece genial. Sí, pues imagínate, estamos en 3 puntos distintos de Chile y estamos saliendo a la vez, no tan solo para Chile, como te decía. Aprovecho para mandarle un fuerte saludo a mi hermano que me está viendo desde Estados Unidos y que gracias a la tecnología hoy día y a ustedes me ve. O sea, estamos todos encerrados y si estamos en otro país no hay aviones, no hay nada, así que se agradece la instancia. Sí, no, de verdad es una muy buena iniciativa. También agradezco a los organizadores, a la Unión Comunal de Junta de Vecinos, a la Fundación El Roble, y a disposición de ustedes en caso de que quieran continuar la conversación. Por mi parte, encantado, cuando quieran. Perfecto, les voy a pedir que no se vayan de pantalla. Vamos a despedir nuestro programa, agradecer la enorme sintonía que tuvimos durante esta noche en este interesantísimo espacio de conversación acerca de un prócer que todo el mundo lo conoce. Muchas calles llevan su nombre en el país, aquí en la comuna también, cuerpos de bomberos, clubes deportivos han llevado su nombre, por el arraigo que genera en la comuna de Tiltil la figura de Manuel Rodríguez, cuando en esta semana se cumplían 202 años desde su asesinato. Agradecer la gentileza que tuvo también con nosotros la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de permitirnos también ser parte en la difusión de este espacio de conversación junto a la Fundación El Roble y este proyecto que fue financiado en su minuto por los amigos de Somos Comunidad de Anglo América. Así que a nombre de Teo Tiltil, de Eduardo Cerda, que es el que está en la edición, agradecerle a todos por la sintonía, encontrarnos en la próxima transmisión de Teo Tiltil. Así que un abrazo para todos, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por el tiempo, nos encontramos en la próxima. Chao. Chao. No se vayan.